Muy buenas tardes para todos, profe Néstor. Podemos iniciar el conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, profesora. Muy amable, muy gentil por la invitación, profe María Angélica. Es un placer estar aquí con todos ustedes para hablar de un tema que nos concierne en la academia absolutamente a todos, directivos, administrativos, pero fundamentalmente a los profesores y también a los estudiantes. Es un tema que hoy es un requisito, no tanto porque sea una parte de lo que nos digan las personas de las mediciones que hay que hacerlo, ¿no? Es porque es una necesidad para poder construir conocimiento. En este sentido, ¿me están escuchando bien, profe María Angélica? Sí, profe, te estamos escuchando bien. Bueno, muchas gracias, profe María Angélica, muy amable. Bueno, entonces, y además de eso, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque además de esto, es la forma en que se construye conocimiento de manera apropiada. Yo como docente construyo conocimiento de una mejor manera en el momento en que yo leo, estudio, hago ensayos y hago artículos y me pongo a investigar y así construyo mucho más el conocimiento. Esa es una de las mejores formas de hacerlo. Pero además de eso, pues hay que escribir ensayos, hay que escribir artículos, capítulos de libros, etcétera. Y de esa manera hacemos que nuestros estudiantes hagan lo mismo. De ninguna manera estaría bien que yo les diga a mis estudiantes lean, estudien y escriban si yo no lo hago. Entonces no solamente es por ejemplo, por dar ejemplo, sino porque además de eso también es importante desarrollarlo de una manera continua, permanente, para estar construyendo el conocimiento de manera apropiada. Veamos a la primera parte, que es lo que corresponde a los ensayos. Un ensayo bien hecho es un trabajo bien interesante. De hecho, hay muchos ensayistas que son excelentes escritores y que lo han hecho a lo largo de toda su vida y se han especializado en eso, en hacer ensayos. Pero hablemos del ensayo, que es nuestro común trabajo en lo que decimos en la academia, hacer un ensayo. Un ensayo es una reflexión. Y es una reflexión que es sobre un escrito, podemos dejar un artículo para que lo lean y sobre eso podemos hacer un ensayo, sobre un libro, sobre las experiencias que nos depara en este momento la construcción del conocimiento en la ingeniería, pero también en cualquier otra profesión, una visita a una obra, el desarrollo de un trabajo hecho en campo, el trabajo hecho en el laboratorio. Sobre eso se pueden hacer ensayos. Y es esa experiencia de la que estamos hablando, pero con la conjugación, con la contrastación, con el trabajo que se haya hecho en armonía con otros autores. Entonces, ¿cómo pongo yo eso en blanco y negro, a contraluz, con otros autores? Ahí estoy produciendo un ensayo. Es diferente ya en ese sentido si lo hago como un resumen. Ese es un resumen. Un resumen es eso, un resumen. No es un ensayo. Esa es la opinión de la que está diciendo el autor. Sí, esa es su opinión, pero no es una reflexión. La reflexión amerita es la conjugación de esa experiencia, de la lectura, de lo que corresponda a la experiencia en campo, pero que está contrastándolo con los autores. Sobre este aspecto vale la pena revisar. Este es un proceso que requiere práctica. A veces pensamos que el estudiante nos puede hacer un ensayo con la sola forma de decirlo, hago un ensayo. Es realmente práctica, práctica y práctica. Así se hacen buenos ensayos. Es un trabajo de la experiencia, la acción y la retroalimentación hecha por el docente. ¿Qué tanto se puede hacer sobre un buen trabajo con una buena experiencia de desarrollo que pueda permitir el trabajo en la construcción de ese conocimiento de manera apropiada? Un buen ensayista, profesor o estudiante, pone en blanco y negro eso que está allí conociendo, eso que está allí desarrollando, y lo pone en blanco y negro es precisamente en su escrito, en el ensayo. Es una buena forma de hacerlo. El buen ensayista, el profesor o el estudiante conversa sobre ese tema. Incluso se puede volver hasta monotemático. Estoy haciendo un ensayo sobre, les voy a poner un ejemplo, sobre la minería del carbón. Entonces fíjense que si yo estoy conversando sobre eso, porque yo estoy hablando de eso, y hablo con el profesor, y hablo con los estudiantes, y hablo con los directivos, ellos me pueden dar otras pistas, otros elementos. Oye, ¿y usted sí ya se leyó tal libro?
Leas el libro, por ejemplo, de Danny Leonard, que en las páginas tales habla de la minería del carbón. Yo sé que me están dando pistas. Entonces yo estoy construyendo y voy tomando apuntes y de esa manera en una semana puedo tener yo un excelente ensayo. Podría ser una semana, 15 días, 20 días, depende de la calidad del ensayo que yo quiera desarrollar, pero es una forma de estarlo construyendo. Entonces, ¿qué tanto yo converso con los demás sobre ese tema? Pero converso con la persona que está presente, converso por teléfono, converso con los libros, converso con los artículos. Esa es una forma de hacer un buen ensayo. Es va mucho más que es solamente el proceso de estudiar y de repetir. Es mucho más, es reflexionar, es pensar, es ver lo que dice un autor, lo que dice el otro autor, cómo lo pongo yo en blanco y negro esto que dicen estos dos autores, por qué este podría tener razón y este otro no, y sobre eso yo qué partido tomo, o yo cómo hago una síntesis, tomo una posición ecléctica sobre eso. Depende de qué tanto yo logre producir sobre eso mi propio conocimiento. Es eso, construir conocimiento. La forma de hacer un ensayo es hacer visible eso que existe. Los libros, y claro, los textos están ahí, los artículos están ahí, pero un buen ensayista pone a trabajar sobre eso que se construye allí y lo pone precisamente para que otros lo lean a través de un texto que todo el mundo no lo ha hecho. Dirá alguno, pero bueno, pero es que eso ya lo han dicho otros autores en otros textos. Bueno, pero ese texto de ese ensayo que recoge eso que han dicho otros no existe. Entonces ahí está, ese es el ensayo. Sobre eso es casi como decir, un buen trabajo de investigación es hacer un estado del arte. Ese solo hecho de tener ya un estado del arte bien elaborado y bien hecha esa investigación, sobre eso está produciendo un buen conocimiento, porque otros no lo han podido hacer. Es lo mismo que un artículo de revisión. Recoge unos años, 5, 8, 10 años, recoge toda esa información y la pone en un solo artículo. Ese artículo nadie lo había hecho. Puede que para verlo hecho tenía que haberse leído todos esos textos, 80, 90, 100. Ese es el trabajo de un buen ensayo, es recoger lo que otros han hecho y producirlo y ponerlo allí en blanco y negro. ¿De cuánto puede ser el ensayo? Puede ser de menor, de 3, 4, 5, 6 textos, una experiencia, como lo decíamos al principio. Es siempre importante lo que se investiga. Cualquier aspecto que uno investigue, ya de hecho ese es un proceso que vale la pena, es digno de ponerlo precisamente sobre eso, es digno de ponerlo ya a trabajar en un buen ensayo. Es bueno ponerlo a hacer allí, a que alguien lo diligencie, lo produzca, lo construya, y ese es el trabajo nuestro, el de los docentes y el de los estudiantes. A escribir se aprende escribiendo. Pero no era, pero es que yo todavía no soy bueno para escribir ensayos. Bueno, pues ahí tenemos que comenzar. Yo decía lo mismo hace 15, 20 años. Yo no soy bueno y me daba pena. Y ¿será que esto que yo voy a escribir sí será que vale la pena? Pues ahora no es que sea mucho mejor, pero bueno, pero por lo menos ya lo hago y no me da pena. Eso que uno debe hacer, que no le dé pena a uno escribir. Dirá, pero es que de pronto hago los, bueno, pues haciéndolos es como uno aprende. Como decía mi abuela, echando a pique es como se aprende, haciendo es como aprendemos. A investigar si aprendes investigando, a nadar si aprendes nadando. Si yo quiero aprender a nadar por correspondencia me va a quedar muy difícil o por correo electrónico, no, tengo que aprender a meterme a la piscina o al río, bueno, que no sea tan caudaloso, pero si me meto a la piscina y tengo la apropiada convicción de que puedo hacerlo, aprendo a nadar. A escribir es exactamente igual, aprendo a escribir escribiendo. Y entonces para eso hay que iniciar haciendo buenos ensayos y comenzar a retroalimentarse de otras personas que más o menos sepan y comenzar a hacerlo ojalá de la mano con alguien. Ya vamos a ver un poquito más adelante sobre eso del trabajo en equipo en este aspecto. En la parte de los ensayos es importante verlo es qué tanto yo me voy entrenando, primero en algunos de divulgación, en algunos boletines, en algunos elementos que poco a poco lo vaya haciendo. Esto es para los estudiantes, pues porque los docentes de alguna manera ya lo ven o lo venimos haciendo en otras esferas. Pero aún así, sea como profesor comenzando, es eso, es divulgar con los estudiantes en revistas de divulgación, que afortunadamente hay muchas ahora. En casi todas las universidades, casi en todo programa de ingeniería y casi en todo programa de economía, en fin, de distintos programas hay por lo menos una revista de divulgación. O si no, la universidad tiene 2, 3, 4 en las distintas facultades, puede tener en todas puede tener, llegar a tener, sumando las 3 o 4 revistas de divulgación. Ahí es donde podemos comenzar a trabajar nosotros en los ensayos para poder hacer ese trabajo de divulgación. Yo quiero hacerles un comentario. Tengo incluso artículos de divulgación
un artículo de divulgación que lo escribimos sobre los sismos, ahora lo miramos más adelante, sobre los sismos en el nido de Bucaramanga, en la Mesa de los Santos, y ha sido citado varias veces en África, en otras partes. Y es en una revista de divulgación. Cualquiera diría, pero bueno, pero si lo explico allí cuando voy a ser visible o cuando me van a citar, pues les tengo ese ejemplo. En ese artículo de divulgación ha sido citado en varios escenarios en África. O sea, llega, se lo sube la revista lo tiene ahí y alguien lo pone en el buscador y ahí aparece el artículo. Esa es una parte que es inicialmente para tener buenos ensayos y también para tener después buenos artículos. Ese es un primer principio. Después ya es posible que nos comiencen a citar. Es bueno hacerlo y es que lo escriban. Y lo importante es que nos citen así sea para controvertirlo, pero que nos citen para ver eso que se está diciendo allí. Y de esta manera también seguimos aprendiendo. En la medida que comenzamos a enviar ensayos a las revistas, hay muchas revistas que de muy buena calidad, incluso de Scopus, que publican en una sección, publican ensayos. Y de esos ensayos, pues son cada vez de mejor categoría, dependiendo de el ranking de la revista. En ese sentido, se va viendo uno qué tanto va aprendiendo de esa retroalimentación que nos van dando. Depende de ese nivel, pues nos va dando mayor nivel de retroalimentación. El ensayo, el artículo y el libro es una forma de influir en otras personas. Si yo tengo algo que decir como profesor, que creería que deberíamos todos los profesores tener mucho que decir, mucho que enseñar en el proceso de la construcción, si yo tengo algo que manifestar de esos conocimientos que tengo y que me gustaría que otros también los conozcan, que yo haya ido a construir conocimiento con otros, pues tengo que influir. Y es una forma de hacerlo, el ensayo y el artículo. Entonces, estos escritos permiten de alguna manera tener la posibilidad de influir en otras personas. Si yo creería que además de lo que he construido, creería que le es útil a esas personas, estudiantes, docentes, terceras personas distintas de la academia, y que les puede ser útil, pues entonces yo debo hacerlo a través precisamente de ensayos y de artículos. Le decíamos hace un momento, trabajar y escribir en equipo, 2, 3, 4, 6. Y hago aquí un paréntesis pequeño. Yo hasta 8 o 10, 8 o 10, no más, 10, 12 años yo escribía totalmente solo. Y lo escribía solo y me cerraba y escribía y bueno, y comenzaba a producir. Pero realmente tanto por el trabajo en equipo, que es sumamente importante hacerlo, como por la misma elaboración de los documentos, como por la retroalimentación, como por el beneficio que nos producimos trabajando en equipo, es mucho mejor hacerlo en número de 2, 3, de 4, de 5 hasta 6. Yo he trabajado con algunos autores hasta con 6. Hemos hecho artículos, hemos hecho distintos productos, libros, hasta con más de 5 o 6 personas. Y eso tiene sus beneficios, porque resulta que eso le genera a otras personas también ese mismo entusiasmo, porque estamos trabajando en equipo y de esa manera hacemos que el trabajo sea mucho más productivo. Pero adicionalmente a eso también ellos están haciendo ese trabajo después con otras comunidades, si son profesores o directivos, con otros directivos, con otros seres humanos que están también en el proceso de aprendizaje, y eso también hace que de alguna manera se influya también en esas otras personas. O sea que tiene sus enormes ventajas trabajar en equipo. Hay algunos autores que no lo acostumbran. Yo podría citar varios de ellos, pero más que todo lo hacen es porque no encuentran la formación, o no han hecho ese proceso, no han recorrido ese sendero del trabajo en equipo, y a veces les cuesta hacerlo. Pero me parece a mí que todos ustedes, profesores, todos jóvenes y los estudiantes, todos tenemos esa posibilidad, esa cualidad de poder hacer un trabajo en equipo muy, pero muy bien hecho, y se trabajaría de 2, 3, 4, 5 hasta 6. Conozco artículos de revisión que puede tener hasta de pronto del orden de unos 12, 15, 20 autores. He leído artículos de 12, 15, 20 autores. ¿Y qué otras ventajas tiene? Que en el momento en que un artículo de esos, y sobre todo si se trabaja con distintos grupos de investigación, podemos hacerlo con la Universidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios, con la Juan de Castellanos, con la Santo Tomás, con cualquier otra universidad, si son de distintos grupos, eso tiene la ventaja que a todos los grupos le vale igual. Se sube a los CBLAC de todos los integrantes y se puede subir a todos los grupos LAC, al grupo de investigación de cada uno de ellos, y eso la conciencia lo valora exactamente igual. Antes de hace unos 5 años hacia atrás,
eso no lo permitían. Si se escribía un artículo, había que dividirlo en 5 partes. Ahora no, el artículo vale igual para los 4 o 5 autores que lo estén escribiendo. Hay algunas limitaciones, como por ejemplo en Scopus, muchas revistas de Scopus solamente limitan que se pueden hacer hasta con 4 autores. En algunas, muy contadas, sí permiten hasta 5 y 6. Pero de todas formas es un número importante y ya escribir un artículo con 4 autores es algo muy bueno. Eso mismo también puede multiplicar las citaciones. Las citaciones tienen su ventaja para los indicadores, los índices, que es muy importante, pero más que eso es para que de alguna manera vean que su artículo ha sido revisado, visto y se está citando en otras partes y ver en qué contexto lo están citando. Eso le da pistas para saber qué tanto sus conocimientos, lo que ha escrito allí, le puede seguir sirviendo para profundizar algo más en ese aspecto. Una vez que se trabaje en ensayos y en libros, pues digo que en artículos también se puede estar trabajando en capítulos de libro. Partes del ensayo, muy breve, un título, un resumen, una introducción. La introducción debe ser para motivar precisamente a los que están allí al frente de el proceso en ese momento de la lectura. ¿Cómo lo motivo? ¿Cómo lo seduzco? ¿Cómo soy capaz de enamorar a esa persona que está leyendo ese ensayo a través de la introducción para que me siga leyendo? Describo el problema, pues debe tener una tesis, por supuesto, un desarrollo y conclusiones, y unos referentes bibliográficos. Observen que de esta manera es una forma muy sencilla de hacerlo, o sea, es realmente bastante sencillo de hacerlo, y sobre eso, pues hay textos que de alguna manera lo traen ya escrito. Hay muchos autores que trabajan de esta manera. Sobre eso vamos aquí a mirar brevemente sobre una forma de hacerlo que es muy, muy breve, muy rápida. ¿Cómo se construye un ensayo? Esta es una forma. El ensayo para formar profesionales reflexivos. Ahí hay varios, lo hicimos también con otros autores, y se escribe el resumen, ahí está el resumen, la introducción, el ensayo en la formación. Entonces, ¿qué tanto es importante un buen ensayo en la formación? En la formación de un profesional, en la formación de un ingeniero, de un economista, de cualquier tipo de profesional. ¿Qué tanto influye este ensayo, la elaboración de ensayos en la formación? Croak, que es uno de los autores más interesantes e inteligentes que ha trabajado últimamente en la educación, plantea que un ensayo es pasar del 15% de lo que recuerda un estudiante al 60, al 70% solamente conociendo ese tema. Conoció ese tema, pero estudió, leyó y produjo un ensayo, puede pasar del 10 hasta el 30, 40, 50, hasta el 60%. Si ya adiciona el trabajo en equipo y de pronto comienza a hacer un artículo de investigación y va a los laboratorios, ese porcentaje se incrementa. Es otra manera aquí de cómo se hace el ensayo, formación reflexiva. ¿Qué tanto influye el ensayo en la formación reflexiva de un buen profesional? Aspectos esenciales para un ensayo, aproximación a lo que es un ensayo. Y tenemos otros elementos importantes para un ensayo. Proceso para escribir un ensayo es muy elemental, lo que estábamos aquí diciendo ahora, y unas conclusiones. Entonces dice que estas son las partes de un ensayo, de cómo se hace un ensayo, y finalmente las referencias, que son las referencias bibliográficas. Esa es una forma de hacer un ensayo, pues creería yo que bien hecho, pero esto está hecho con varios autores que son los mejores ensayistas en la parte académica. Pero claro, por supuesto, algún otro dirá, pero yo quiero hacer un ensayo y lo puedo hacer de otra manera. Sí, pero lo importante es que uno comience precisamente a escribir y a trabajar en ensayos. ¿Cuál es la diferencia con un artículo? El artículo tiene una mayor profundidad que un ensayo, requiere un poco más de estudio, más de análisis, más de reflexión, pero también inicialmente debe tener algún tipo de investigación en lo posible. Hay distintas clases de artículos, como los vamos a ver ahora, que son, uno que es el de investigación. Entonces, si es de investigación, pues mi artículo deberá tener, si es en ingeniería, ojalá un trabajo de campo, ojalá un trabajo en el laboratorio, pero sí debe tener en cualquier caso un análisis de lo que se haya encontrado, un análisis de resultados y sobre eso unas conclusiones. Entonces requiere un poquito más de profundidad. Sin embargo, para desmitificar la investigación, que es una parte de lo que es el deber hacer de un buen docente, es enseñarles a nuestros estudiantes que la investigación es sencillo de hacerlo, es una parte de lo que hacemos diariamente, sino que se requiere un poquito de rigurosidad, un poquito de disciplina y estamos investigando. No es cosa del otro mundo. Y en ese sentido, si hacemos investigación, estamos haciendo con la potencialidad de escribir de manera inmediata un artículo de investigación.
Ya vemos entonces, ahorita tenemos el de investigación, el de reflexión y el de revisión. Son los tres clases de artículos que normalmente hay. Pueden haber otros, hay unos que dicen que de editorial y otras cosas, pero bueno, pero para desarrollarlo se necesita es trabajar en el de investigación, en el de reflexión y el de revisión, que es lo que hacemos normalmente los académicos. Normalmente se hace con citaciones con normas APA. Son unas normas que se han venido imponiendo ya hace un buen tiempo para escribir artículos, libros, y en fin, aquí en Colombia todavía utilizamos mucho las normas ICONTEC, pero más que todo para los informes, pero para artículos, sobre todo si van para revistas indexadas del orden nacional e internacional, se hace con normas APA. En algunos casos, unos ingenieros como los de electrónicos y los de sistemas, ingenieros electrónicos, electricistas y de sistemas, se utilizan las normas IEEE, algunos utilizan las normas de Vancouver, las normas Canadá, las normas, en fin, hay otra serie de normas, pero el 90% creería yo utilizamos las normas APA. Se hace con buena citación y se debe seguir haciendo, de acuerdo a la circunstancia, ya el nivel de la revista, pues cada vez va siendo más exigente la rigurosidad para la citación. En lo posible, si se puede, para un buen artículo, si se puede evitar hacer citas de periódicos y de revistas, mejor. Digo, si es posible. Yo he escrito algunos artículos donde hay citaciones de revistas, pero porque no tengo otra información. Tuve que citar a la revista Semana, que fue la única que encontré con esa información, sobre un proceso de un artículo sobre corrupción en Colombia, y ella era la que tenía esa revista y no conseguí otra información porque estuve revisando en este sitio sobre esos casos específicos y no encontré más. Entonces, en ese caso hay que citarlo. ¿Pero por qué digo esto que hay que evitar la citación de periódicos y revistas? Pues porque en un periódico no estamos hablando mal de nadie, y menos de los periodistas, pues ¿qué hace el trabajo del periodista? Él lo que hace es recoge la noticia, la elabora y la presenta en el periódico. Y apenas tendrá en ese caso una revisión general de pronto la persona que está al frente como jefe de él, y no más. Pero no hay una revisión rigurosa ni de los datos, ni de la forma, ni de toda la estructura, ni del contenido de lo que dice esa información y esa noticia, lo mismo que en la revista. En cambio, cuando existe un artículo, así sea en una revista de divulgación, esa revista envía los artículos a dos pares normalmente, casi siempre son dos pares doble ciego, en algunos casos únicamente ciego sencillo, pero doble ciego significa que el que revisa no sabe quién fue el que escribió y el que escribió no sabe quién revisa o quién es el par de su artículo. Entonces tiene toda la libertad para revisarlo con rigurosidad, para saber qué debe cambiarle, qué debe modificarle en el fondo, en los contenidos y en la forma del artículo. O sea que si son dos pares, seguramente que debe tener ya una muy buena calidad para ser publicado en esa revista. Por esa razón, precisamente es que se sugiere que se citen más que todo revistas y ojalá de bases de datos. Revistas de divulgación, pues por supuesto, porque también tienen pares, pero en revistas indexadas, por ejemplo, es muy fácil entrar a Dialnet. Cuando ustedes quieran entrar ahí al Dialnet, y ahí en Dialnet, o Latin Days, o Redalic, o Cielo, aparece ahí un sitio en donde se pueden poner las palabras que ustedes necesitan, palabras claves. Si seguimos con el ejemplo de la minería del carbón, entonces pueden poner allí minería del carbón, y les van a aparecer 200, 300 artículos, pero ustedes también tienen la posibilidad de seleccionar por fechas. Entonces hay varias formas de en el buscador encontrar lo que ustedes están necesitando. Y de esa manera, entonces estamos buscando lo que necesitamos en unas muy buenas bases de datos. Es exactamente igual que en Scopus. Por supuesto, los libros casi siempre están todos los libros hechos cuando son académicos con la revisión mínimo de corrección de estilo, por supuesto, pero también de mínimo 1 o 2 pares. Creo nunca se ha publicado, por lo menos que yo conozca, mínimo que no haya sido publicado, mínimo revisado por un par académico. O sea que también los libros, por supuesto, siempre serán muy bien vistos allí en una muy buena citación de un artículo. Artículos de investigación. Entonces entremos a la parte de los artículos de investigación. Casi todas las revistas tienen una plantilla. Bueno, no todas, pero muchas tienen una plantilla. Entonces, esta es la plantilla para que usted tome qué es lo que debe hacer y en esa plantilla convierta los contenidos que usted está trabajando o que trabajó en su artículo. Las plantillas, pues casi todas son similares, pero tienen algunas diferencias en algunos casos. Pero lo que sí es cierto es que si no tienen plantilla, sí tienen una guía para autores.
todas las revistas tienen una guía para autores, entonces aparece qué debe hacer, qué debe ir en el resumen, qué debe ir en cada una de las partes del artículo, de tal suerte que lo está llevando prácticamente de la mano para decirle, haga el artículo de esta manera. Ejemplo, tiene partes como el resumen, palabras claves en inglés, introducción, materiales y métodos, qué metodología fue la que utilizó y con qué materiales se trabajó. Discusión es cuando En pone. este momento hay otra jornada para vincular a nuestros estudiantes. Ahí había alguna interacción en sonido. ¿Qué es la discusión? La discusión es la interacción de esos resultados que se obtuvieron en mi investigación con los autores, con las normas, con otros conceptos. Y entonces ahí los pongo a conversar mis resultados o lo que obtuvimos con lo que dicen otros autores. Y finalmente las conclusiones. Esto es para, como viéndolo desde el punto de vista de la ingeniería civil, como si pusiéramos unos tamices de mayor a menor, que va quedando prácticamente el tamizado y en la parte inferior queda lo más fino, que son las conclusiones. Y por último, por supuesto, las referencias bibliográficas. Aquí está el documento, pero para no hacer tan extensa el conversatorio y tener la posibilidad de conversar más adelante con ustedes, pues no lo abrimos. Estos dos son artículos de los que le estamos comentando, que es sobre la caracterización y recurrencia sísmica del nido de Bucaramanga, que ha sido citado en algunos casos por revistas en África. Entonces, es igualmente válido que ustedes escriban en revistas de divulgación y probablemente más adelante también los terminan citando igual que en cualquier otra revista indexada. Hay algunos otros artículos, por ejemplo, hemos hecho artículos en distintas materias, en geotecnia vial, de fitorremediación, que han sido publicados en revistas indexadas. También tenemos aquí algunas de estas que pueden ser bastante interesantes. Entonces, quienes tengan interés pueden tomar el pantallazo y después las pueden consultar. Si quieren el anterior también igual, dejo aquí para que tomen el pantallazo y pueden revisar esas. Entran allí ustedes, toman el pantallazo y sobre eso descargan los artículos. Estos artículos son corticos, en total tienen entre 8 y 10 hojas, no tienen más. Entre más corto sea un artículo, mejor. Hay algunas revistas que permiten tener artículos hasta de 25 páginas. Pero la verdad es que entre más corto un artículo sea mejor, que sea mucho más concreto, que le quite aquellas palabras que a veces redundan, evitar los gerundios y muy concreto. Eso es casi que ir hilándolo poco a poco de tal suerte que no tenga nada de lo que le sobre en ese artículo. Entonces también pueden tomar un pantallazo de estos que son artículos que tenemos nosotros sobre proyectos de investigación. En el primer caso, el que aparece allí es un proyecto en el cual vale la pena hacer el comentario. Se hizo sobre establecer las características de las minas de Cororadales, que es una mina que produce mineral de hierro en Paz del Río, para establecer sus características y saber qué tan bueno era como balasto. Balasto es el material que va entre las vías en la vía férrea y los soportes que las llevan. Entonces lleva unos soportes, sobre eso van los rieles, y ese balasto es el que va allí para amortiguar el peso de la locomotora sobre el nivel de la base. Sobre eso se produjo un resultado bien interesante y se logró establecer que hasta ciertos kilómetros, 4 kilómetros del sitio, era mucho más rentable hacer el reemplazo de escoria normal, que es la que utilizan como balasto, por este mineral de hierro. Y esto lo hicimos con un proyecto de grado. Entonces, fíjense qué puede hacer y qué es lo que plantea, por ejemplo, Hugo Cerdá. Él dice, nosotros en América Latina deberíamos dedicarnos a investigar sobre cosas prácticas del entorno nuestro, que permitan resolver realmente problemas que les son muy importantes y muy caros para el estudiante, caros en el sentido en que para eso son muy valiosos. Y es lo que hay que hacer, buscar la manera de que el estudiante investigue sobre algo que le interese. Entonces, en este caso, investigamos sobre ese material y realmente se produjeron resultados muy interesantes. En la siguiente que aparece allí, que es uno de fitorremediación, es muy seguramente, casi todos ustedes habrán pasado allí por la ciudad de Venta Quemada. En Venta Quemada, ahí en la parte alta hay un sitio que se llama Tierra Negra. Entonces ahí se ha venido construyendo un caserío, pero lamentablemente botan todas sus aguas servidas a una quebradita que se llama la Quebrada de la Pinocha. Entonces ahí botan las aguas, productos de todo el tratamiento, como hacen todo tipo de alimentos, de arepas, de almojábanes, etcétera. Entonces botan todos esos residuos allí y eso pues se ha convertido en una alcantarilla abierta.
que es un río Bogotá pequeño. Hemos encontrado que el nivel de contaminación es casi el 60-70%, está dicho allí en el artículo, parecido en proporción al nivel de la contaminación en el río Bogotá. Entonces se encontró ahí que hay metales pesados, se encontró allí que hay bastante cantidad de contaminación biológica y lo que es peor, que después eso se utiliza más abajo para regar algunos tubérculos, papa para regar y después para lavarlos, porque de allí los sacan y después los llevan para la plaza de mercado. Entonces, por supuesto, esto como recomendación, cuando vayan a consumir papa y zanahoria y estos tubérculos, siempre es bueno lavarlos muy bien porque puede tener algún tipo de bacteria. ¿Y por qué? Porque lamentablemente eso es el medio en el que estamos. Entonces dice que ahí tenemos los ingenieros civiles, tenemos un alto compromiso. Es de eso qué tanto nosotros nos comprometemos para ir resolviendo este tipo de problemas. Y las soluciones pues son varias. Y en esa comunidad encontramos que ellos están dispuestos a colaborar con la mano de obra para hacer el proceso de hacer el alcantarillado y solamente se requiere que alguien les colabore, en este caso el municipio, con los materiales y hacer algún tipo de tratamiento, así sea anaeróbico o aeróbico, dependiendo de las circunstancias, para botar ya las aguas a la fuente de agua con un porcentaje, como lo ordenan las normas, que debe ser por lo menos del 87 al 90%. Eso es lo que aparece allí en este artículo que está allí descrito en el de la Universidad del Bosque. La Universidad del Bosque, esta revista de la Universidad del Bosque está indexada como en el orden de unas 7 u 8 bases de datos a nivel latinoamericano. Por último está este otro, digo de este artículo, por último de este está un artículo que se hizo sobre qué tanto el método de proyectos que utilizamos mucho los ingenieros en general, todos los ingenieros, pero que a veces solamente le sacamos el jugo a la parte disciplinar, o sea, solamente utilizamos para ver de que lo que yo estoy enseñando en contenidos, el estudiante lo aprenda, pero dejamos de utilizar 35 competencias humanas que son sumamente valiosas, que es lo que deberíamos estar construyendo con nuestros estudiantes, valga la pena decir. Trabajo en equipo, solidaridad, cooperación, colaboración, pensamiento crítico, reflexión, etcétera. Muchas de estas otras competencias que en este artículo estamos recogiendo es qué tanto logramos los ingenieros, además de enseñar la parte disciplinar, que es por supuesto lo que estamos enseñando y para eso es que precisamente tenemos una primera responsabilidad, es qué tanto hacemos que se optimice ese trabajo nuestro como ingenieros para enseñarles y construir conocimiento en estas otras competencias. Entonces, en este último artículo está esa parte, es cómo lograr hacer eso, y entonces ahí está incluso cómo se hizo, cómo se definieron esos conceptos, cuáles fueron esos comportamientos y cómo se llevó a cabo la tabulación, el análisis de resultados, y aparece precisamente en esta revista que es de Hojas y Hablas. Artículos de investigación, vale la pena decir, todos seguimos aprendiendo. Primero, nadie nació aprendido. Pero todos seguimos aprendiendo, seguiremos avanzando y seguiremos aprendiendo. Y en el momento en que estamos de profesores es el momento tal vez de mayor capacidad de producción, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Y después de que lleguemos a los 60, 70, seguimos aprovechando al máximo ese tiempo, 80 años, seguimos aprendiendo y seguimos construyendo mejor conocimiento. Entonces es una parte muy importante, es porque a veces piensa, algunos dicen, pues que yo no he aprendido, nunca lo he hecho. Pues bueno, ahí está el momento de comenzar es ahora. El momento de comenzar es ahora, así sea con ensayos y con algunos artículos. Y eso mismo es también para los estudiantes. Yo escribo también con muchos estudiantes para revistas de divulgación, para boletines, porque es bueno irlos acompañando. En la ganadería se llama amadrinarlos o apadrinarlos. Amadrinarlos es que va la madrina adelante, que es una res, una vaca, un buey, y va adelante amadrinando. Es lo mismo que hacemos en la docencia, es irles enseñando el camino. De ahí viene el nombre de pedagogía. El pedagogo es el que en la antigua Grecia es el que llevaba de la mano al estudiante para conducirlo desde la casa hasta el sitio de la institución donde se le enseñaba, es el que lo conduce, pero ahora ya el pedagogo es aquel que lo conduce, que le ayuda a construir el conocimiento, que le dice para qué es el conocimiento, por qué es que se enseña, con qué expectativas es que nosotros debemos precisamente construir el conocimiento para que ese estudiante tenga la opción cierta de formarse como ser humano y por supuesto como profesional. Entonces, por ejemplo, si es una revista para un artículo de investigación, ustedes cogen una revista, pues cogen su plantilla o las orientaciones de los autores. Ese es uno de los primeros pasos. A veces también puede uno elaborar primero el documento y después de que elabora el documento dice, bueno, yo elijo esta plantilla o esta revista con estas orientaciones. Es cierto, pero puede estarse de pronto desorientando en el sentido en que le pide otras cosas distintas y puede perder algún tiempo.
Entonces, lo ideal es ir de la mano, es estar construyendo el documento y mirar a qué revista tiene previsto enviar. Es bueno, es una recomendación ya muy personal citar 2 o 3 artículos de esa revista, eso abre puertas. Es una forma de decirle a la persona que allí va a estar en la editorial, decirle, bueno, aquí estamos mirando aquí cómo le estamos citando de estos artículos, porque es bueno que nos parece que estos artículos que están aquí trabajando sobre esta misma temática, tratan el mismo tema que yo trato, o sea que no es un tema desconocido, ya lo han tratado aquí en su revista, entonces es bueno citar 2 o 3 artículos. Siempre yo no conozco, nunca conozco el caso que le digan a una persona que escribió un artículo, el artículo pasó perfecto sin ninguna revisión. Siempre le hacen algún tipo de revisión. Entonces, bueno, es hacer las correcciones y en los tiempos que digan los editores. Si no, de contrario, algunos editores son sumamente rigurosos y le dicen, no, ya no va más su artículo porque usted no lo entregó a tiempo. Hay revistas que están indexadas en 10, 12, 15 bases de datos, no solamente las de Scopus, sino también algunas que son aquí a nivel latinoamericano, pero que vale la pena precisamente ir mirando es qué tanto vamos creciendo para que eso se vaya produciendo en ese sentido, es ir construyéndolo paulatinamente. Se puede hacer, como les decía, artículos de 10 páginas, 12 páginas, 15 páginas, en lo posible no más. Yo he escrito algunos que tienen un poquito más porque me quedaba muy difícil condensar más el artículo, pero lo ideal es que tenga ese tamaño. Y por varios motivos, porque así también es más llamativo para las revistas, por un lado, pero también es más llamativo para los lectores. El lector ve un artículo de 10 páginas y uno de 25, prefiere el de 10 para leerlo primero. Me pongo a leer esto. ¿Y uno para qué escribe? Pues para que lo lean. Entonces es bueno tener un artículo que diga en lo posible lo mismo, pero que sea de menos páginas. Esa es una muy buena indicación. Algunos elementos que hemos venido aprendiendo, evitar los gerundios, siempre en todas partes. Yo al principio ponía muchos gerundios y casi siempre me lo han venido corrigiendo. Entonces hay que evitar los gerundios. Es bueno hacer frases cortas, ojalá de 1 o 2 renglones. Entre más cortas las oraciones son mejor, que tengan sentido cada oración y que los párrafos tengan en promedio 8, 10, 12 renglones cada párrafo y que cada los párrafos guarden cierta simetría. Esa es una buena forma de hacer el trabajo que ustedes puedan llegar a desarrollar de tal manera que puedan ustedes trabajar en un buen, aquí se me pasó esta otra hoja. En un buen proceso de desarrollar un buen artículo de investigación. Aquí tenemos un enlace, si quieren tomarle también pantallazo un pantallazo a esta hoja, pueden ustedes hacerlo y aquí está al final un artículo que se produjo recientemente también aquí con la Universidad Corporación Minuto de Dios, con otros profesores, entre ellos está la vicerrectora y otros profesores que armamos un equipo de trabajo y está publicado en una revista en Scopus. Entonces vale la pena también, si quieren leerlo, sería bueno revisarlo. Y ustedes van a ver que sí, de pronto requiere un poquito más de rigurosidad, pero no es una cuestión del otro mundo, es cuestión de saberlos escribir con el tiempo. La otra clase de artículos que es un artículo de reflexión. Entonces ya vimos, primero el artículo de investigación, bueno, primero el ensayo, después el artículo de investigación. A mi juicio es el más sencillo, el artículo de investigación, porque es desarrollar el proyecto de investigación, siendo cuidadosos y rigurosos en el proceso y tomando nota de todo lo que se va haciendo y ponerle allí atención a lo que está pidiendo la revista para qué es lo que quiere que yo le escriba en el artículo. Este no es que sea complicado, pero requiere un poquito más de rigurosidad, una investigación terminada y con reflexión sobre ella. Me refiero, en este sentido, se refiere a que todos los artículos que son de reflexión los piden es que haya habido ya un proceso de investigación con reflexión de por medio sobre una temática específica. Entonces, requiere mucho más conocimiento, mayor capacidad, reflexión, análisis, confrontación con autores, tener claridad conceptual de muchas cosas. Entonces, requiere un poquito más de rigurosidad. En el de investigación, con que tenga un buen marco teórico, unos buenos referentes teóricos, es suficiente porque es con esos que hizo la investigación. En el de la reflexión requiere un poco más de análisis porque es tan abierto que el par le puede decir, sí, que usted ha debido coger era tales y tales elementos y no estos que usted escogió porque tienen mucha más coherencia con el tema suyo. Entonces, por eso es un poquito más, de mucho más cuidado un artículo de reflexión. Sobre estos temas, todos los que queramos hacer
Ejemplo, pérdida de la cobertura vegetal, un artículo de reflexión o sea, de una acción de hoy en día sumamente importante, la pérdida de la cobertura vegetal que tenemos en Colombia. Para eso sería un tema muy interesante para escribir un artículo de reflexión, sobre todo la pérdida de la cantidad de agua dulce que estamos perdiendo. Hoy en día tenemos en el mundo solamente el 2% de agua dulce, de la cual el 1% es agua subterránea, el otro 0.5%, perdón, el 1% está en los polos, el 0.5% está en agua subterránea y el 0.5% es el agua que viene de los páramos y de las aguas que vienen de escorrentía. Y de esa ya tenemos mucha agua contaminada. O sea que fíjense que es un tema de muchísimo análisis y de reflexión, para el cual sería interesante escribir un artículo de reflexión. Todos los problemas de remoción en masa, la cantidad de muertos que se generan hoy en día en el mundo, pero especialmente en Colombia y en América Latina, por el cambio climático, por la mayor concentración del agua en ciertos meses del año, por la saturación y por la inclinación y la gran deforestación, tenemos muchos más problemas de remoción en masa. O sea, tenemos sobre eso otro tema muy interesante para escribir artículos de reflexión. Sobre eso, qué tanto podemos utilizar cables coaxiales, nylon, en fin, todo lo que queramos tener para poder trabajar sobre un tema que es muy interesante y de actualidad. Sobre esto, entonces, ¿qué se hace? Se escribe, se compara con otros ejemplos y profundizo con la teoría. Y está las reflexiones en los aportes que hagamos con esa reflexión y con los aportes que consigamos con otros autores. Tal vez de pronto podríamos ver sobre un artículo de reflexiones qué tan útil es el pavimento poroso hoy en día, que sobre esto es interesante. Es un pavimento poroso, es que ustedes habrán visto muchas veces en videos como si fuera algo misterioso, que se le bota el agua de una mixer y el agua ahí penetra en el pavimento y se desaparece. Pues bueno, lo que pasa es que el pavimento tiene únicamente allí gránulos de gravilla, poco grano de arena, y entonces tiene unos intersticios por los cuales penetra el agua, y después tiene abajo unas mallas de geotextil que recogen el agua y la llevan a los filtros. Entonces, es un trabajo interesante, pero es un problema de análisis, es qué tan viable es eso, hacerlo en algunos casos, o si sería mejor hacer un programa mucho más de tener más áreas verdes, o sea, ese es un tema de reflexión, son temas que ameritan la reflexión de todos nosotros sobre el tema. Un artículo de revisión, algo adelantamos al principio, debe tener sobre una temática que ustedes escojan y se definen con qué tantos años, una extensión en el tiempo, que debe tener mínimo 50 referencias sobre ese tema. Entonces pone a conversar a esos autores sobre esa temática. Entonces los hace conversar desde sus escritos para que sobre ese tema ellos digan lo que piensan específicamente sobre una temática. Se puede tomar, por ejemplo, cómo ha evolucionado la pedagogía de la ingeniería en los últimos 10 años, y tomado de las bases de datos de Scopus, de Alnet, de LatinDesk, de EBSCO, de Cielo, de Redal, y entonces solamente lo limitamos a eso. Y sobre eso hacemos un artículo de revisión. El trabajo es bastante grande porque se requiere después revisar, comparar, probablemente tabular, en fin, pero es un trabajo interesante, lo que requiere es bastante tiempo. Pero sobre eso hay muchas formas de hacerlo. Algunos, por ejemplo, se inventan el tema de que de 10 autores, entonces 2 o 3 le dedican a un tema, cogen un tiempo, otros unas bases de datos y después se reúnen, lo trabajan, lo compilan y producen un artículo de revisión. No es fácil hacerlo por toda la complejidad que ello desarrolla, que ello implica, pero es una de las formas de hacerlo. Pero hay autores que hacen artículos de revisión solos, se dedican solamente a hacer el trabajo y le dedican el tiempo, los recursos, y para eso se requiere pues una inversión interesante porque siempre son varias horas en el mes que requieren dedicarle a ese proceso. ¿Qué es lo que importa allí? Es que se definan qué categorías vamos a trabajar. Entonces, el tema general se define unas categorías para no estar hablando de lo divino y de lo humano, sino sobre ese tema se definen unas 4 o 5 categorías, las organizan y sobre eso están haciendo el trabajo de revisión. Sobre eso es importante que ustedes pues siempre estén pendientes, todos, independiente que seamos o no investigadores, de subir al CBLAC los datos, la información de los artículos, de alimentar el Google Scholar, que es el mismo Google académico. En algunos casos exigen el ORCID, ahora también están solicitando en algunos casos otras bases de datos, pero es importante por lo menos estos. Pero lo mínimo sí es que tener su CBLAC abierto. Ya después, cuando más adelante les exijan el Google Scholar, es importante porque es allí en donde están viendo qué tanto les están citando los artículos. Pero es un proceso posterior, lo mismo que el ORCID. Un comentario como recomendación importante para todos.
siempre es bueno hacer un modo preciso de citaciones. Por ejemplo, en mi caso, Perico, Raya, Granados, Néstor. Mis dos apellidos, Perico, Raya, Granados y Néstor. Y esa es la forma de establecer. Yo llevo escribiendo, bueno, ya hace algunos años, pero resulta que yo nunca me preocupé por eso. Entonces, en algunas partes escribía Néstor Perico, otros Néstor Rafael Perico, otros Néstor Perico Granados, en otras Perico Granados Néstor, Perico Néstor, y resulta que entonces la información que yo, lo que yo he venido trabajando está disperso en muchas partes, porque no había una forma unificada. Esto lo aprendí, la verdad, se ha dicho apenas hace unos 4 o 5 años que lo venía aprendiendo de esta manera. Y a veces lo aprende uno de ensayo y error, nunca porque me lo hubieran enseñado. Entonces, mire, ver si es decirle, yo ya lo aprendí, pues entonces, bueno, que ustedes lo sepan hacer desde ahora es que tengan una forma única de citación. ¿Cómo quieren que lo citen? Y una buena forma es poner los apellidos unidos por un guión, Perico, Raya, Granados, por un guión, que es la forma en que los pueden, le pueden después compendiar toda la información que ustedes están allí desarrollando. Libros y capítulos de libro. Es un trabajo interesante, ya después de que ustedes estén trabajando en investigación, es muy fácil después de escribir libros y capítulos de libro, que todos se consideran como un tipo de producción tipo A cuando son de investigación. Cuando son libros manuales, pues son libros, otros libros de otra producción, pero que si eventualmente después alguien los llega a citar, se convierten en libros de investigación. Entonces es bueno escribir buenos capítulos, buenos libros, y eso se producen en lo posible también de investigación, es la forma más sencilla de hacerla. Si hay, por ejemplo, un proyecto de investigación como los que estábamos hablando hace un rato, pues es importante ir recopilando esa información, que después de esa información, mucha de ella es la que va a ir precisamente en el capítulo del libro o en los libros finalmente. Un buen capítulo del libro puede tener 30, 40, 50 páginas, un libro que tenga más de 60, 70, 80, 100 páginas. No recomiendo hacer libros muy extensos, mis libros más de 150 páginas, 180, y después a las personas les va a dar un poco de pereza leerlos. En cambio, un libro concreto, 100 páginas, y que uno sea capaz de motivar, que no siempre es fácil, en la introducción de por qué ese libro es bueno leerlo, entonces valió la pena escribirlo. Y eso es para eso, para eso es que la persona escribe. Los docentes y los estudiantes escribimos precisamente para que nos vean. Es bueno tener una buena redacción, pero bueno, ustedes van aprendiendo poco a poco para el proceso de la redacción, todos lo estamos aprendiendo, todos estamos en ese proceso de aprendizaje, es un proceso permanente de aprendizaje de redacción. En los libros, en los capítulos del libro, a veces requieren un poquito más de precisión y de concentración, de densidad en los artículos que en los capítulos del libro y en los libros, pero es un proceso. Pero casi siempre todos estos productos tienen después una corrección de estilo, o sea que en ese sentido no hay mucho problema, pero sí es bueno que se lleve ya una buena redacción para que la correctora o el corrector de estilo no tenga un trabajo muy complicado. Les decía hace un ratico, oraciones de 2 a 3 renglones, aquí reitero eso es como el profesor que le dice al profesor, ojo que esto va a salir en el examen. Pues es que esto es muy importante porque es que si se redacta de 4, 5 o 6 renglones, un trabajo que después de eso puede llegar a tener tanto trabajo para leerlo, no sabe el que lo redactó qué era lo que quería decir, y el que lo lee no sabe qué era lo que quería decir el que lo redactó. Entonces es bueno que tenga oraciones de 2, 3 renglones máximo, que tengan siempre sentido cada oración, un sustantivo, un verbo y un predicado, y que por supuesto sea posible que haya una muy buena redacción en los párrafos, 8, 10, 12 renglones, y que tengan algún tipo de similitud o disimetría, como lo estábamos diciendo hace un rato. Es bueno, es una forma ya muy, hilando un poquito más delgado, que tengan, y las ideas tengan una buena jerarquía, la idea mayor de primero, después van yendo las otras ideas, para que no quede allí como cuando se va pegando una idea tras de otra, sino que tenga algún tipo de jerarquía y entonces vaya viendo la importancia del mismo autor y por supuesto después el mismo lector. Para esto, lo único que hay que tener presente es que hay que practicar, practicar y practicar, como cuando se va a la piscina. Si yo quiero aprender a nadar, practicar, practicar y practicar. ¿Que tomaré agua? Pues claro que tomaré agua algunas veces yendo a la piscina, pero seguramente que si sigo practicando, ya después las veces que tome agua son menos. Entonces yo practico, escribo artículos, escribo ensayos y muy seguramente que me siguen diciendo que hay que corregir, corregir y corregir, pero eso es lo que voy aprendiendo para que ya después las correcciones cada vez sean menores. Es un proceso de insistencia, como todo en la vida. Si yo quiero y tengo la idea de conseguir una acción concreta, un producto concreto, pues tengo que insistir en ese proceso. Aquí hay
una guía de práctica de investigación en ingeniería, que es apoyo a la formación de docentes y estudiantes, que se publicó también recientemente aquí por nuestra universidad, por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con otros autores. Ahí estamos participando seis autores, perdón, en donde es una guía muy concretica y vale la pena allí hacerla. De pronto sería bueno ponerle ahí más que la cuña, es para que ustedes lo puedan ver, también ojalá que le tomen el pantallazo, porque es que resulta que, pues por supuesto yo nunca hablaría mal de ningún autor, pero Hernández Sampieri tiene un texto de 760 hojas en donde dice cómo se debe investigar. Pues también tienen muchos autores, el doctor Hugo Cerdá, son 480 hojas lo que tiene en su texto. Y en cambio en este texto, que apenas tiene entre 30 y 40 hojas muy concretas, una guía práctica de cómo se debe hacer un proyecto de investigación, pues es mucho más sencillo para que nosotros los docentes les digamos a los estudiantes de tales páginas, 3 o 4 páginas, cómo se construye un estado del arte, cómo se construye un problema, cómo se construye los objetivos, cómo se construye el marco teórico, cómo se construye la metodología. Y bueno, tiene otras hojas porque el libro tiene en total como 80, 90 hojas, pero son más de motivación, de ejemplos, de talleres y otros elementos. Pero en sí, el libro tiene 30, 40 hojas en la parte de lo que es la nuez del libro, tiene 30, 40 hojas. Entonces vale la pena que ustedes lo lean y ojalá lo pongan en práctica. Y por supuesto los autores agradecidos con que ustedes nos digan, le faltó tal cosa, nos gustó esto, pero no nos gusta tal cosa, porque seguramente todo buen libro debe tener una segunda edición. Entonces, para tener eso presente para una segunda edición, que le sea mucho más útil a otros profesores y a otros estudiantes más adelante. Bueno, eso era más o menos lo que quería inicialmente como abrebocas para un buen conversatorio que me habían propuesto y habíamos hablado para tener aproximadamente en 50 minutos, 1 hora, este tipo de charla con ustedes. Entonces, de manera pues que estaremos pendientes a los comentarios y a las preguntas y si somos capaces de responderlas, con mucho gusto estaremos atentos. Profe Néstor, muchísimas gracias por tu colaboración. En este momento pues está habilitado el micrófono o el chat. Si tienen alguna duda, pregunta que le pueden realizar al profesor Néstor. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Profe Néstor, habla la profesora Nilsa, muchas gracias. Me pareció muy interesante y una manera de resumir lo que es el trabajo de investigación, de la escritura, de bueno, todo lo que nos citó. Profe, ¿es posible que nos deje ver las primeras diapositivas donde da el resumen del ensayo? Es que no alcancé a tomar de esas pantallazos. Gracias. Sí, señora, ya inmediatamente. No sé si ahí lo estás viendo ya. Sí, profe. Eso, gracias. Que voy a tomar de esas 3 primeras que no alcancé a tomar. Me concentré para escucharlo y no tomé Sí, señora. el pantallazo. Gracias. Sí, me dices y te paso la siguiente. Listo, profe. Espera un momento, por favor. Buenas tardes. La primera es el título, la segunda es esta. Espera que estoy tomando la segunda. Listo. Buenas tardes. Listo, profe. Quisiera hacer una pregunta, por favor. La tercera. Ya, profe, permítame, ya te damos la palabra para que realices la pregunta. Listo, profe. Yo creo que la siguiente, si me la regalas, es... La cuarta. Para todos, ¿no? Los que quieran tomar pantallazos. El autor soy yo y no estoy en plan de decir que es derechos de autor, o sea que todo esto es conocimiento que debe ser divulgado. Listo, La profe. quinta. Sí. La sexta es en donde hay algunos enlaces de artículos que les decía que han sido citados en otras partes. Sí. La séptima, que también tiene otros ejemplos de otros artículos que son también todos productos de investigación. Sí, señor. La octava, que tiene algunos elementos y también tiene otro, ahí tiene un artículo en Scopus al final.
Sí. La novena, Listo, profe. Hasta ahí yo... artículos de reflexión. Décima. ¿Listo? Listo, mi profe. Muchas gracias. Con el mayor gusto, profe. Si se te ofrece algo más, ahí estamos a la orden. En mi correo es nestor.perico@uniminuto.edu.co. Cualquier consulta, y si yo puedo ayudar y colaborar en algo, con mucho gusto, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Bueno, profe, sí, vamos profe. con la siguiente pregunta, que creo que es Caterín Castellanos. ¿Tienes Sí, habilitado el no, micrófono? muchas gracias. Muchas gracias. Yo solamente quería preguntar si nos podrían, por favor, dar acceso a la grabación. Si es posible la grabación de hoy. Tuve unos invitados estudiantes que no pudieron asistir. Me gustaría compartirlo con ellos. Sí, señora, la grabación será enviado directamente a los centros regionales para que sea remitido a cada uno de ustedes. Claro que sí, profe, con mucho gusto. Perdón, ¿y a quién se lo puedo solicitar? ¿A qué persona del centro regional? ¿A qué área ¿Tú o de dos? qué centro regional es? De Madrid. A Andrea Insuazi. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz tarde. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna duda, inquietud. Si no, pues creo que damos por finalizar el conversatorio. Profe Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros hablando de estos temas tan interesantes. Y pues en otra oportunidad nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, profe María Angélica, muchas gracias, muy amable por todo, muy gentil y una buena tarde. Espero que haya unas personas este tema y cualquier otra cosa estamos a la orden con mucho gusto. Bueno, profe, muchísimas gracias y gracias a todos por su participación.